Es ese puntero. Y eso Bien. todo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a gastar un minuto de los contados minutos que tengo solamente para... Bueno, yo voy a gastar un minuto de los contados minutos que tengo porque quiero realmente felicitar la iniciativa de los jefes de servicio de los 3 hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires por esta iniciativa y también, bueno, agradecer el apoyo de todo logístico que el laboratorio RAFO. Me encantaría y seguramente descuento que esto va a ser la primera edición de algo que se va a convertir probablemente en una rutina dentro de la sociedad. Así que, y esperaría que esto fuese el germen de quizás de más cosas cooperativas entre estos 3 hospitales y probablemente veo así caras que dicen que sí, así que, bueno, me encantaría que esto fuese de esta manera. Bueno, a mí me toca hablarles de linfoma folicular transformado, fundamentalmente del tratamiento. Estas son mis disclosures, si bien voy a volver a comentar algunos pequeños conceptos y en algunas cosas por ahí voy a mostrar la controversia que existe en este tema, justamente porque a veces uno encuentra en la bibliografía conclusiones que son dispares. Me pareció interesante empezar esta presentación con esto que ha sido presentado por Randy Gascoigne hace muchos años, pero que sigue teniendo una clara vigencia. Y quizás ahora podemos desde lo molecular entender un poco mejor estos 3 subgrupos. Él nos decía que, digamos, si uno toma el universo de los pacientes con linfomas foliculares, hay aproximadamente un 20 a un 30% de los casos en los cuales vamos a encontrar un linfoma folicular de lenta progresión y que nunca se va a transformar. Que vamos a encontrar una mayoría, que serán el 60 al 65% de los casos, que son linfomas foliculares de lenta progresión, pero en los cuales existe un riesgo de transformación, que ya se mencionó que estaba calculado más o menos en un 2 a un 3% por año, y existe un subset de pacientes pequeño, minoritario, de linfomas foliculares, que representan más o menos un 5 a un 10% de los casos, pero que son linfomas foliculares agresivos, que no se transforman, pero sin embargo se comportan clínicamente como linfomas agresivos, no transformados, y en ese momento él planteaba la posibilidad de que esto pudiera tener que ver con una respuesta inmunológica deficiente o algún otro evento molecular que lo justificara. Bueno, simplemente definir, digamos, esto ya lo vimos, pero la transformación se define como aquellos eventos biológicos que determinan el desarrollo de un linfoma no-Hodgkin agresivo en un paciente que tiene un linfoma no-Hodgkin indolente. Esto lo traje para recordar que no solamente los linfomas foliculares son los linfomas que se transforman, es decir, hay otros linfomas B indolentes en los cuales también hay riesgo de transformación, raramente el linfoma de la zona marginal, el linfoma linfoplasmocítico. También les menciono el linfoma de Hodgkin, el predominio linfocitario, que se calcula más o menos que tiene un riesgo de transformación de 10% a los 10 años. Y por supuesto la transformación que todos conocemos en la linfática crónica, es decir, que sería la transformación a difuso de células grandes del síndrome de Richter o también más raramente la transformación al linfoma de Hodgkin. Si nos circunscribimos al linfoma folicular transformado, bueno, muchas de estas cosas ya se mencionaron. Sabemos que es un evento crítico en la evolución, en la historia natural de la enfermedad. Ya dijimos que es un evento que más o menos se presenta en un 2 a un 3% por año, y que siempre implica un cambio en la histología y que confiere mal pronóstico. Ya se mencionó que la sobrevida global de un folicular transformado más o menos es de 1 a 2 años. Y ya la doctora Cugliari mencionó que había un espectro, si bien la anatomía patológica típica es la de un linfoma difuso de células grandes, también hay un espectro de otras histologías.
Esto también lo mostró Estela Maris cuando mostró que en la transformación al linfoma difuso de células grandes, fíjense que en la inmensa mayoría de los difusos de células grandes que aparecen a partir de una transformación de un linfoma folicular van a ser centros germinales con un Ki-67 alto, más alto que el del linfoma folicular, y hay una minoría que se calcula más o menos en un 16% de los casos en los cuales ese difuso de células grandes tiene un fenotipo no centrogerminal, digamos, quizá si con estudios de microarray podría ser de célula B activada. Esta es una diapositiva en la que se observan distintas series, en las cuales se observa cuál es la incidencia de transformación de los linfomas foliculares. Fíjense que son series bastante numerosas, en los cuales, bueno, en realidad con un seguimiento en muchos casos bastante prolongado, fíjense que todas más o menos son coincidentes, 17% a los 5 años, 28% a los 10 años, 30% a los 10 años, y todos hablan más o menos de un riesgo de un 2 a un 3% por año de transformación. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los interrogantes abiertos que uno tiene frente a los pacientes con linfomas foliculares transformados? Entonces, me parecía que hay algunas interrogantes o algunos puntos grises que tienen que ver con la definición, algunos puntos grises que tienen que ver con los factores predisponentes, o sea, qué factores favorecerían la transformación y cuál sería el pronóstico de esta patología, y por supuesto áreas, digamos, de controversia en lo que respecta al tratamiento. Entonces, en la definición me parecía que una primera pregunta era decir, bueno, esto cuando ya mencionó Silvana este tema del linfoma discordante, y a veces incluso, no sé, acá por ahí hay algunos miembros de la subcomisión de linfomas, donde hace poco se hubo una discusión acerca de sobre la real existencia del linfoma discordante, y si en realidad cuando uno hablaba de linfoma discordante estaba hablando de un linfoma transformado que no había sido diagnosticado previamente. También hay interrogantes en lo que respecta a cuáles serían los factores predisponentes, si se puede prevenir la transformación y cuáles serían los factores pronósticos de sobrevida una vez que el paciente se transformó, y por supuesto, bueno, cuál sería el mejor tratamiento y el rol del trasplante. Entonces, para comenzar con esta primera, digamos, esta primera controversia, me pareció interesante definir, ya más o menos lo mencionaron en la charla anterior, a qué llamamos un linfoma discordante, y uno habla de un linfoma discordante cuando existe una coexistencia de dos subtipos histológicos diferentes en por lo menos dos sitios anatómicos. No estamos hablando del linfoma composite, que era lo que se mencionaba cuando esta discordancia existía en la misma biopsia. La verdad que la prevalencia del linfoma discordante no es muy clara, no es muy conocida, y generalmente la discordancia más frecuente es que uno encuentre un linfoma agresivo, un difuso de células grandes en una biopsia ganglionar, con células pequeñas en la biopsia de médula ósea. Por supuesto, el diagnóstico inicialmente se basaba únicamente en la anatomía patológica. Claramente hoy, gracias, digamos, ayuda obviamente la inmunohistoquímica, la citometría y la biología molecular. Les decía yo que lo más frecuente es que la discordancia sea esta que les mencionaba, es decir, el compromiso. Yo salgo un poquito del tema, pero porque me parece que son algunos conceptos interesantes. El linfoma difuso de células grandes tiene una incidencia de compromiso en médula ósea globalmente que oscila entre un 11 y un 33%. La discordancia en las distintas series aparece, o sea, la discordancia en la cual hay células grandes en el ganglio y células pequeñas en la médula ósea, la discordancia que se menciona en las distintas series es de un 5 a un 24%. Y en realidad en la era rituximab lo que se observa es que esa discordancia es menor. No es muy claro el por qué, quizás tenga que ver con que hay una tendencia ahora con el uso del PET a hacer menos biopsias de médula ósea. Lo que probablemente sí sea cierto es que gracias a los estudios de citometría de flujo y de biología molecular, eso permite, y la inmunohistoquímica también permite, digamos, muchos casos que antes eran interpretados como que había infiltración en la médula ósea, en realidad se trataba de agregados linfoides que no dependían de la infiltración del linfoma no Hodgkin.
En ese sentido, entonces, la relación clonal se encuentra en los 2/3 de los casos. La discordancia al revés, o sea, aquel paciente con un linfoma folicular que tiene, digamos, si bien el compromiso de la médula ósea en el linfoma folicular es más importante, es entre el 40 y el 70% en total, la discordancia de manera tal, un paciente que tenga una histología de linfoma folicular en el ganglio y que tenga en la médula ósea células grandes, es muy infrecuente, y en esos casos en general lo que se asume es que serían transformaciones de un linfoma folicular a un linfoma difuso de células grandes en la médula ósea. Otros linfomas indolentes tienen una bajísima incidencia de discordancia de estas características. Quizás la diapositiva entienda un poco mejor todo esto que estuvimos conversando. Este sería claramente un paciente en el cual hay una concordancia histológica, es decir, uno encuentra la misma población en el ganglio y en la médula ósea y están clonalmente relacionadas. Este sería un caso de discordancia histológica en el cual uno encuentra células grandes en el ganglio y células pequeñas en la médula ósea clonalmente relacionadas, y también habría algunas situaciones en las cuales uno encuentra células grandes en el ganglio y células pequeñas en la médula, pero que cuando se hacen los estudios de clonalidad se demuestra que están clonalmente no relacionadas. De manera tal que, como verán, hay por ahí más interrogantes que respuestas. La segunda parte era aquella en la cual decíamos, bueno, ¿cuáles son los factores que nos hacen predisponentes para que un paciente con un linfoma folicular se transforme? Y en ese caso, ¿y cuál sería el pronóstico de que tienen estos pacientes? Estos factores de riesgo ya los mencionaron en las exposiciones anteriores. Se consideran que un paciente que se presenta con un linfoma folicular en estadios avanzados o con un grado citológico 3, o aquellos que son CD10 negativos o que muestran la traslocación del BCL6 o que expresan el IRF4, aquellos que se presentan con un FLIPI alto o con cifras elevadas del LDH, constituyen una población de pacientes con linfomas foliculares que tienen una mayor predisposición o un mayor riesgo de transformación. Mucho se ha hablado sobre de qué manera impacta, y si es que impacta, el tratamiento inicial en estos pacientes, es decir, si esto ocurre. Y Silvana nos mostraba un trabajo en el cual se veía cómo había un poco una mayor incidencia de transformación en los pacientes que no habían sido tratados, y yo, para contradecirla, en realidad le traigo otro artículo que es un poco más viejo, que quizás de la era pre-rituximab, pero en realidad lo que muestra es que la incidencia de transformación histológica en los linfomas foliculares es similar tanto en pacientes que habían sido tratados con quimioterapia, aclaro que es la era previa al rituximab, como los pacientes que habían sido irradiados, como los pacientes que habían sido observados. Y esta diapositiva también resume varias series que estudiaron esto mismo. Fíjense que algunos son trabajos viejos en la era pre-rituximab, en los cuales, salvo en uno de ellos que se observaría como que habría una menor incidencia de transformación en los pacientes tratados versus los observados, en la mayor parte de las series no se observa que el watch and wait constituya un factor de riesgo para la transformación. También se trató de investigar si los distintos esquemas de tratamiento podían tener una incidencia en el riesgo de transformación. Y esto es un subanálisis en el estudio PRIMA, en el cual, no sé si recuerdan que los pacientes eran tratados con R-CHOP, RCBP o un esquema con fludarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona. Y en realidad lo que se observa es que no hay diferencias significativas en ninguna de las tres ramas en lo que respecta al riesgo de transformación. Tampoco hubo diferencias en el riesgo de transformación entre los pacientes que habían alcanzado remisión completa o los pacientes que entraban en el mantenimiento en remisión parcial. Y hay un discreto beneficio en los pacientes que reciben el mantenimiento.
Por ende, como conclusiones, digamos, de este subanálisis, lo que se pudo definir es que el tipo de tratamiento inicial no tendría un impacto en la incidencia de transformación histológica, tampoco la calidad de la respuesta tuvo una incidencia en la transformación histológica, en la incidencia de transformación, y el mantenimiento con rituximab redujo la incidencia de recaídas, pero en realidad tampoco redujo la incidencia de transformación histológica en el momento en que el paciente recae. El otro interrogante dentro de los factores de riesgo es si los factores biológicos pueden tener algún rol. Y yo lejos estoy de querer acercarme a la doctora Ranúncolo después de su brillante exposición, pero les quería mostrar un trabajo que me pareció muy interesante y que es un trabajo que habla de la evolución clonal en el linfoma folicular y en realidad estudia pacientes con linfomas foliculares que no se transformaron y pacientes con linfomas foliculares que progresaron rápidamente y pacientes con linfomas foliculares que se transformaron. Y lo que me pareció interesante es que cuando ellos hacen el estudio clonal, y corregime Estela si digo alguna macana, no sé dónde está, acá, bueno, corregime si digo alguna macana, lo que me pareció muy interesante es que ellos lo que veían es que era en el grupo de los linfomas foliculares transformados, encontraban ciertos clones que eran muy raros de encontrar o que estaban ausentes en las biopsias al momento del diagnóstico, que estos mostraban una expansión clonal dramática y que esa expansión era independiente del tiempo en el cual se desarrollaba la transformación histológica y del tratamiento. Ellos encontraron 12 genes que estaban mutados más frecuentemente en el grupo de los pacientes con linfomas foliculares transformados. En cambio, en los linfomas foliculares con rápida progresión, que se acuerdan, era ese subset de la primera diapositiva de los 5 o 10% de foliculares que eran muy malos o muy agresivos, lo que encontraban es que en estos pacientes que estaban en rápida progresión mostraban clones que habitualmente ya estaban presentes en el momento del diagnóstico, la dinámica clonal no era tan agresiva, era un poco más moderada y encontraron 10 genes que estuvieron más frecuentemente mutados y que eran distintos. Esto se ve mejor en la siguiente diapositiva, o sea, como que la verdad que eran dos entidades diferentes, el linfoma folicular transformado y el linfoma folicular que mostraba una rápida progresión. Y esto se ve por ahí un poco mejor en esta diapositiva, en donde lo que se ve, digamos, o lo que yo pude entender de esto, me costó bastante el artículo, lo que yo pude entender de esto es que fíjense cómo en este paciente transformado aparecen alteraciones que no existían en el momento del diagnóstico, mientras que en este paciente rápidamente progresivo se expanden ciertas alteraciones que existen ya en el momento del diagnóstico. Y si me dejan salirme un poquito del tema, pero que me parece que hace a la cuestión, tiene que ver un poco con cómo ahora, además de todos los factores pronósticos que nosotros conocemos, se está definiendo lo que se llama el FLIPI-7, en el cual se identifican 7 variables moleculares en el momento del diagnóstico, porque justamente lo que busca el FLIPI-7 es correlacionar cuáles serían ese subset de pacientes con linfomas foliculares que ya al inicio tienen un mal pronóstico y uno sabe que van a tener una peor evolución. Y fíjense en esto salgo un poquito del tema, pero me pareció interesante como concepto. Fíjense que en este grupo de pacientes, esta es una serie del grupo alemán y esta es una serie de la Columbia Británica, como en los pacientes que tienen FLIPI-7 alto, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global es claramente inferior a los pacientes que tienen FLIPI-7 bajo. Y esto mismo se ve cuando se estudia lo que se ha dado a llamar el POD24, que es la progresión de enfermedad a los 24 meses del diagnóstico. Estos son conceptos un poco más nuevos con respecto al linfoma folicular. Pero bueno, vamos a volver a lo que veníamos hablando y decir, bueno, una vez que el paciente se transformó, por la razón que sea, digamos, una vez que se transformó, ¿cuáles son los factores desfavorables y cuáles son los factores favorables en lo que respecta a la sobrevida? Se consideran factores desfavorables, por supuesto, el número de recaídas previas, la cifra del LDH y, por supuesto, que el paciente tenga un mal performance en el momento de la transformación. ¿Y cuáles son los factores favorables? Bueno, por supuesto que la transformación, el paciente en la transformación tenga una enfermedad limitada, o sea, un estadio limitado en el momento de la transformación,
que sea virgen de quimioterapia. Y esto es muy interesante porque lo que se observa es que en realidad cuando el paciente con un linfoma folicular transformado es virgen de tratamiento, en realidad la curva de sobrevida libre de progresión y la curva de sobrevida global es muy similar a la de un linfoma difuso de células grandes de novo. Entonces, este es un concepto importante, digamos que el paciente virgen de tratamiento mostraría un comportamiento mejor que aquel que ya fue tratado. También es un factor importante el tiempo para el que se produzca la transformación. Es decir, por supuesto, cuanto más precoz es la transformación, peor es el pronóstico. Y esto se ve claramente en donde se observa cómo las curvas de sobrevida se separan entre aquellos que se transforman después de los 18 meses del diagnóstico versus lo que se transforman antes del año y medio del diagnóstico. Con respecto al otro tema, es decir, si la influencia de la inmunoquimioterapia en la transformación, esto también tiene un interés pronóstico. Aquellos pacientes que previo a la transformación no hubiesen recibido, aquellos pacientes que hacen el R-CHOP en el momento de la transformación, es decir, contra los pacientes que habían recibido R-CHOP antes de la transformación, ese grupo de pacientes que ha sido ya tratado con quimioterapia y sobre todo con inmunoquimioterapia con rituximab, va a ser un grupo de pacientes que va a andar peor. Entonces, yendo a nuestro último ítem, que sería, bueno, ¿con qué tratamos estos pacientes con linfomas foliculares transformados? Pareciera ser que no sé si podemos hacer mucho por reducir el riesgo, porque si bien vimos que había un montón de factores en la presentación que nos hacían predecir que ese paciente iba a andar un poco mal, hasta ahora no vimos que nada que hiciéramos en el tratamiento claramente tuviera un impacto, y además parece que cada vez son más importantes esas marcas genéticas que el paciente ya tiene, que serían los que predispondrían a la transformación. También es importante que la interpretación de los resultados de la bibliografía es difícil porque porque son pacientes con un variable número de líneas previas, con tipos de tratamientos previos diferentes y que habitualmente son pacientes que se los excluye de los trial, tanto de los trial de linfomas foliculares como de los trial de difuso de células grandes. Entonces, en síntesis, el tratamiento debe ser un tratamiento individualizado en el cual uno tiene que considerar el tratamiento previo y la duración de la respuesta. Si el paciente es un paciente virgen de tratamiento o si es un paciente que no recibió antraciclinas, la elección va a ser seguramente R-CHOP o algún esquema similar al R-CHOP y no hay datos claros sobre el uso del mantenimiento. Con respecto a la consolidación con trasplante, yo no voy a hablar porque va a hablar la doctora Guenchale. Si el paciente en realidad había sido previamente tratado con R-CHOP, seguramente lo que le vamos a ofrecer es alguna segunda línea de rescate, como las que usamos habitualmente, y tratando de consolidarlos con trasplante. Y si los pacientes fueron vírgenes de rituximab, obviamente la opción es introducirlo dentro del tratamiento. De manera tal que no hay datos muy claros acerca de drogas nuevas, justamente porque los foliculares transformados habitualmente son excluidos de la mayor parte de los trial clínicos. De manera tal que frente a un paciente con un linfoma folicular con transformación histológica, uno diría que si es un paciente añoso, es un paciente con comorbilidades, las opciones pueden ir desde la posibilidad del R-CHOP, si no ha sido usado previamente, también habrá que considerar si puede tener algún rol los radioinmunoconjugados, la lenalidomida, si es que uno lo logra conseguir, podría ser una opción factible, y si se trata de una recaída localizada, la radioterapia local. Si el paciente es un paciente joven, la pregunta que uno se tiene que hacer es si recibió antraciclinas. Si no las recibió, la opción sería R-CHOP y habrá que considerar el TAMO, y si el paciente en cambio recibió antraciclinas, obviamente una quimioterapia de rescate. Pero para el trasplante yo no me voy a meter y seguramente la doctora Guenchale nos va a aclarar este tema. En síntesis, entonces, recordar que la transformación histológica del linfoma folicular afecta más o menos a un 2 a un 3% de pacientes por año, que está vinculado fuertemente con factores moleculares, que el diagnóstico, ya le dijimos muchas veces, tiene que ser por anatomía patológica, pero que el PET ayuda a guiar la biopsia, y que el tratamiento debe ser individualizado considerando la edad, el performance, el tratamiento previo y la duración de la respuesta inicial. Bueno, muchas gracias a todos.
dice, jornadas hospitalarias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece una distinción poder estar en la sociedad argentina haciendo mi humilde aporte. A mí me invitaron a hablar, bueno, del rol del trasplante en este grupo de pacientes. Como introducción, bueno, muchas cosas voy a repetir que ya se han dicho en esta exposición. El linfoma folículo transformado ha tenido históricamente una sobrevida global muy pobre, de 1 a 2 años como máximo. Las altas dosis de quimioterapia con rescate con stem cells han sido, por estos malos resultados, el tratamiento habitualmente recomendado en este grupo de pacientes. Como ya ha dicho la doctora Serga y se ha repetido aquí, no hay estudios randomizados, prospectivos, que aborden esta problemática porque son pacientes habitualmente excluidos, tanto de los trials de bajo grado como de los de alto grado. La literatura básicamente se basa en mayormente estudios, reportes, registros de pocos pacientes, donde los criterios de inclusión han sido muy variados, también las estrategias terapéuticas y las modalidades de evaluación también, por lo cual es muy difícil sacar conclusiones firmes. Se habla de los resultados de la era pre-rituximab con trasplante autólogo. Esto es un reporte de la Bone Marrow Transplantation 2014, donde se presentan los tres de las series más importantes, donde la sobrevida global a los 5 años va del 51%, 47%, 58%, con trasplante autólogo en pacientes que no han recibido rituximab anteriormente, y las sobrevidas libres de progresión a 5 años de entre el 30 al 46%. La inmunoquimioterapia ha mejorado estas respuestas, las respuestas de estos pacientes, con una mediana de sobrevida a los 5 años de 3 años. ¿Sí? Numerosas series en la era post-rituximab muestran que este beneficio alcanzado por el trasplante autólogo se mantiene en la era post-rituximab, y estas son algunas de las series más importantes, donde aquí vemos que se reportan sobrevidas globales de a los 5 años del 50 al 57% y sobrevidas libres de progresión ligeramente superiores a la era pre-rituximab, al menos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los interrogantes que nos planteamos actualmente en estos pacientes? En la era post-rituximab, es decir, aquellos pacientes que anteriormente les hacíamos CHOP y trasplante, ahora que le hacemos R-CHOP, ¿el trasplante sigue teniendo un beneficio? ¿Es la mejor estrategia para todos los pacientes transformados? ¿Hay factores que puedan predecir el resultado post-trasplante? Y finalmente, ¿cuál es la modalidad más apropiada? Porque ya sabemos que actualmente se habla de otras modalidades de trasplante y no solamente del trasplante autólogo, que son las altas dosis de quimioterapia. Bueno, yo les voy a hablar brevemente de las 4 series más grandes, que son todas retrospectivas, que han reunido la problemática, han estudiado la problemática de los pacientes con linfoma folicular transformado en la era post-rituximab. Hay otras series también, como ser el registro de la base de datos de la NCCN y de la Clínica Mayo, que los vamos a mencionar más adelante. Uno de los más grandes es el grupo de trasplante danés, que es este es el grupo canadiense, que es también un registro multicéntrico retrospectivo que reunió a 172 pacientes, de los cuales 97 eran 3 ramas, 97 autólogos, 22 halogénicos y 53 que fueron a radioquimioterapia solamente, sin consolidación, por factores diversos, algunos enfermedades refractarias, otros por PS, comorbilidades. En el análisis multivariado lo importante es que no hubo diferencias en los resultados entre ambas modalidades de trasplante, ni en trasplante halogénico y radioquimioterapia. Sí hubo diferencias ligeramente significativas, pero que en el análisis multivariado sí fueron significativas, entre el trasplante autólogo versus la radioquimioterapia a favor del trasplante autólogo. Quizás este resultado bajo con el trasplante halogénico sea debido a que la muerte relacionada al tratamiento en este procedimiento era alto, ya que los condicionamientos mieloablativos fueron en su mayoría los aplicados en esta modalidad.
¿Cuáles son las objeciones que se les hace a este trabajo? Justamente por ser una cuestión retrospectiva, es que la mayoría de los que fueron a TAMO eran quimiosensibles y la mayoría de los que no recibieron TAMO eran por edad y comorbilidades. Entonces puede ahí haber un bias, un sesgo en los resultados. Estas son las curvas que presenta este trabajo, la sobrevida libre de progresión en las 3 líneas, la sobrevida libre de progresión, bueno, esta es de la transformación y esta es del trasplante. Acá vemos que las curvas son similares con una ligera, una curva superior al trasplante autólogo, aquí autólogo versus halo. Aquí son las progresiones libres de enfermedad. Aquí también vemos la amarilla, la superior es el autólogo, la del medio es la halogénico y la inferior es la inmunoquimioterapia, perdón, R-rituximab no de radio, en las estrategias terapéuticas. Otro grupo importante que reportó una gran cantidad de pacientes transformados con trasplante autólogo fue el grupo danés, también es un estudio multicéntrico pero retrospectivo, con los mismos sesgos inherentes a un estudio retrospectivo. Y de estos 87 pacientes, bueno, se dijeron 3 cohortes y aquí hay un tema que se ha discutido hoy en extenso, que es, bueno, 54 pacientes fueron autólogos. De estos pacientes, acá están los composite discordantes, que ellos los consideraron dentro de un linfoma folicular transformado porque plantean la posibilidad de haber ignorado el curso indolente previamente. Es decir, un paciente que nosotros nos llega con una clínica de indolente, pero en la biopsia tiene componente difuso de alto grado. ¿Cómo sabemos que ese paciente no tuvo un curso indolente no diagnosticado o si es realmente un difuso o un composite de novo? Ellos lo interpretaron como un linfoma folicular transformado al diagnóstico. Y estos fueron los grupos. Primero, los pacientes dividieron en 2 grupos, los que hicieron inmunoquimioterapia y trasplante y los que hicieron solamente trasplante. ¿Qué observaron aquí? Bueno, las características, ellos con respecto a estadio, esquemas con rituximab previo, edad, comorbilidades, dijeron que eran bastante balanceados entre ambos grupos. Lo que demostramos acá, que el beneficio para la consolidación con trasplante es ligeramente, prácticamente significativa en el grupo total, pero que no es significativa cuando estas modalidades se aplican en estos linfomas, es decir, a los composite discordantes o transformados al diagnóstico, el trasplante autólogo no sería, digamos, no sería una estrategia tan formal, podría discutirse. Sí vieron en este grupo que ellos le llamaron el secuencial, es decir, lo que uno interpreta típicamente como linfoma folicular transformado, aquel paciente que le hemos hecho el diagnóstico en algún momento de su historia y a los años determinados, posteriormente vemos la transformación. Es decir, en un tiempo X vemos ambas situaciones. Estos pacientes sí son los que se beneficiaron aquí con esta modalidad, inmunoquimioterapia y trasplante, tanto en la sobrevida global como en la progresión libre de enfermedad. Y esto con una P significativa. Esto es lo que quería mostrarles. Bueno, grupo más favorable. En este grupo, el secuencial, ellos dijeron que la mediana del tiempo de transformación era similar entre aquellos que habían hecho la consolidación versus los que no habían hecho la consolidación. Es decir, un punto que vamos a ver después brevemente es si el tiempo, la transformación influye en los resultados. En este trabajo ellos dijeron que no, que impresionaría que no, al menos, porque en este grupo la mediana de tiempo de transformación fue similar y fue alrededor de los 3 a 4 años. Este grupo tiene pobres resultados muy inferiores cuando se aplica solamente la inmunoquimioterapia. Esto es lo que decíamos antes, que en este grupo ambas modalidades tuvieron resultados similares. Y acá están las curvas, ¿sí? Para todo el grupo, trasplante, inmunoquimioterapia en sobrevida libre de progresión, esta es la sobrevida libre de progresión y esta es la sobrevida global, ¿sí? Ligeramente mejor para trasplante con una P significativa y esta además una tendencia solamente para el grupo. Esto es cuando uno divide los composite, aquí la diferencia no es significativa entre una modalidad y otra, y aquí sí estamos con el grupo secuencial, que la diferencia es significativa, sobre todo en la progresión libre de enfermedad a favor de trasplante.
Otro grupo importante que reportó los datos es el CBMTR, el estudio retrospectivo de 141 pacientes, de los cuales 108 fueron a TAMO y 33 a ALO. El TAMO tuvo una sobrevida global muy superior a lo que fue el halogénico, ¿sí? Y esto se relaciona, según ellos, con una mortalidad relacionada al tratamiento muy diferente, el 41% para el halogénico y al año, perdón, y 1 año para el autólogo, ¿sí? Mi celular. Sí, no. Bueno. En el análisis univariado, ¿qué establecieron ellos? ¿Sí? Que para trasplante autólogo y halogénico no hubo diferencia en factores de riesgo. Sin ningún factor de riesgo que presentaba uno u otro grupo tuvo impacto en el resultado. Decían que se trataba de un grupo muy tratado previamente y en el 60% habían recibido rituximab, debiéndose la mayoría de los resultados malos para el halo, nuevamente los mieloablativos aplicados en su mayoría, ¿sí? Otro estudio que reportó una gran cantidad de pacientes es un estudio inglés del Hospital de Princess Margaret. Estos hubo 2 cortes de pacientes, 50 pacientes fueron a trasplante autólogo y 55 no fueron a trasplante autólogo. Y ellos aclaran muy bien que este motivo fue quimioresistencia, con una sobrevida global a los 3 años del 54%, sobrevida libre de progresión del 43% de todo el grupo. Y aquí está también lo que ha dicho la doctora Serga, que ellos remarcan, los pacientes que no habían recibido dentro de este grupo quimioterapia previamente o rituximab y lo han recibido en el esquema de inducción en el momento de la transformación, tienen una sobrevida global mucho más alta con aquellos que sí ya lo han recibido previamente. También hicieron observaciones sobre el tiempo al trasplante, que los pacientes que reciben trasplante luego del año 2004, por las mejorías en el tratamiento de soporte, etcétera, les ha ido significativamente mejor a los que lo han recibido previo al 2004. Otra vez, este grupo, nuevamente, la quimiosensibilidad y el número de líneas previas, ellos hablan que esos factores sí han sido diferentes entre los grupos y que sí influyen en estas respuestas. Volviendo a estos pacientes que no recibieron trasplante y que han sido en su mayoría quimiorefractarios, aquellos que no recibieron trasplante por otros motivos que no haya sido quimioresistencia, dice que por otras causas, hacer elección del paciente, PS o un estatus perform o comorbilidades, ellos dicen que a estos pacientes que han hecho quimioterapia, inmunoquimioterapia, pero no trasplante, la sobrevida global ha sido similar a aquellos que se han trasplantado. Es decir, estos también plantean que el trasplante autólogo no sería uniformemente indicado para todos los pacientes, ¿sí? Estas son otros 2 reportes brevemente que representan lo mismo. Este es un estudio muy pequeño, pero dedicado a evaluar específicamente qué impacto tuvo el rituximab en pacientes llevados a trasplante, ¿sí? 12 habían sido tratados con rituximab, 6 eran pacientes naive, pero eran pacientes naive de rituximab y de quimioterapia también. Entonces, la sobrevida global de estos pacientes naive fue del 82% versus 59% de aquellos pretratados. Por esto no se puede concluir certeramente, que ya lo vamos a ver brevemente más adelante, que el rituximab tenga un impacto desfavorable en el resultado, porque muchos han sido naive de rituximab, pero también de quimioterapia. Bueno, para mencionar solamente otro registro, porque tiene uno de los registros que más pacientes tiene en este grupo de pacientes y ha sido prospectivo, es la base de datos del NCCN. Ellos mantienen el resultado positivo del trasplante en la era post-rituximab. Con respecto al halotrasplante, el halotrasplante ha sido mucho menos estudiado en la antigüedad, ha sido habitualmente usado en pacientes que ya habían pasado por autotrasplante y habían recaído al mismo. Tiene una alta mortalidad relacionada al tratamiento y, como vimos recién, en el grupo canadiense, estos 22 pacientes que habían sido llevados a halotrasplante tienen una sobrevida global de 5 años del 46%, que no se diferencia con la ventaja que tiene la inmunoquimioterapia debido a su alta mortalidad. El registro del CBMTR también evalúa estos 3 pacientes. 60% hicieron condicionamientos mieloablativos y 40% hicieron reducción de intensidad, ¿sí? Los no mieloablativos.
Entre este y este hay gran diferencia de mortalidad. Sobrevida global de aquellos que fueron a condicionamientos mieloablativos, 3 años 11% versus 67%. Mortalidad relacionada al tratamiento en este grupo al año 57% versus 0% con los que han hecho reducción de intensidad, ¿sí? Y la probabilidad, ellos también han estudiado este punto, de recaer o progresar a los 5 años del alotrasplante versus el tamo sí es mucho menor en el alogénico que en el tamo, por este efecto GBL, es decir, injerto contra el linfoma que se puede lograr con el alogénico. En el análisis multivariado de factores de riesgo de los pacientes tanto auto como alo, ellos han establecido que han sido equilibrados. Estas son algunas de las series que han reportado resultados con alotrasplante y las sobrevividas globales son ligeramente inferiores o muy inferiores como en el grupo canadiense con respecto a lo que hemos venido hablando de trasplante y quimioterapia. Estas son las curvas, estoy un poquito sin tiempo, estas son las curvas que ya hemos visto para reforzar que el alogénico no brinda demasiado beneficio en este grupo en su modalidad al menos mieloablativa. Y aquí está lo que decía recién, que entre los 3 grupos los factores, como por ejemplo tiempo a la transformación y días de la transformación al trasplante no han sido significativos. Esta es la misma curva. Este es el acondicionamiento no mieloablativo, con una sobrevida global francamente mayor que la versión mieloablativa. Brevemente, habíamos mencionado cuáles podrían ser los factores que podrían llegar a impactar post-trasplante, más allá de lo que han repetido todos los estudios que la quimiosensibilidad y la edad de los pacientes influyen en los resultados post-trasplante. El rituximab tiene algún efecto post-trasplante. Estos 3 grupos que hemos analizado han establecido que no tienen impacto. Aquí el 61% de los pacientes habían recibido trasplante en los alogénicos, habían recibido rituximab y el 28% en los trasplantes autólogos. El grupo danés dice que no tuvo impacto en el grupo trasplantado, sí se vio que el grupo naïf de los trasplantados tuvo mejores resultados y ellos establecen que esto se debe mayormente al número de tratamientos previos. No han estudiado si el rituximab tiene per se algún efecto en el citogenético, como aclaró la doctora Ranucolo, que podríamos tener en estos pacientes transformados. Ellos no lo han evaluado si el rituximab influye en esto o no. En el grupo inglés, el uso de rituximab en estadio indolente no tuvo impacto en la sobrevida global post-tamo ni en la habilidad de recolectar stem cells, que eso en los centros de trasplantes es algo que se tiene muy en cuenta. Y los factores que tuvieron impacto sí fueron las líneas previas, es decir, 3 o más líneas previas ya es un factor de impacto negativo post-trasplante, y la quimiosensibilidad o la quimiorefractariedad sí también es un factor a tener en cuenta al momento de decidir qué pacientes trasplantar. Acá está el grupo del que decíamos, el grupo de danés, el rituximab en estadio indolente no y estadio indolente sí para la quimioterapia, ¿sí? No sería significativo, sí aquí en el grupo de quimioterapia con respecto a la sobrevida global. Nuevamente aquí, el rituximab en estadio indolente no y sí para el trasplante autólogo. Las P no son significativas, ¿sí? Bueno, voy a pasar a este grupo que dice, este es un grupo danés también, esta es la base de datos de la NCCN, lo mismo dice, pacientes naïf les va mejor. Y este es nuestro prospectivo que también mencionamos con respecto al rituximab, también les va mejor a los pacientes naïf. Otro punto a evaluar en el impacto final post-trasplante es el tiempo de la transformación. Hay escasa literatura que define y compare transformación versus temprana o tardía. Algunos pacientes hablan que una transformación temprana es aquella que está antes de los 12 meses, otros dicen que están después, otros hablan de 18 meses, el trabajo de Friedberg es anterior y habla de 18 meses. La mayoría de los estudios descritos, los tiempos de transformación fueron medianamente entre 4 años y no fue descrito en ninguno como un factor con impacto negativo post-trasplante. Hay un trabajo que se ha dedicado cuyo objetivo fue específicamente evaluar la transformación temprana, qué impacto tenía antes del año, en 44 pacientes que habían ido a autólogo y 7 que habían ido a alo.
ellos dicen que la transformación tardía versus la temprana, versus la tardía, tiene una sobrevida global mucho mayor a favor de la temprana, pero que esto se relaciona con el paciente que ha recibido en su historia mucho más quimioterapia y ha pasado por estos eventos de mutación molecular o genética durante una evolución prolongada versus los que no han tenido tiempo. Esta es la gráfica de este estudio, donde acá tenemos la sobrevida global en meses para los que se han transformado tempranamente versus los que se han transformado tardíamente. Y acá lo mismo, ¿sí? Tempranos, tardíos. Las P son significativas. Entonces, ¿qué se hace en el análisis multivariado? La transformación tuvo impacto, pero el tiempo de la transformación, ellos dicen que se relaciona con el número de terapias previas recibidas, ¿sí? Conclusiones. En la era de la inmunoquimioterapia, el trasplante como rescate del folicular transformado sigue teniendo mejores sobrevidas libres de progresión y sobrevidas globales que la inmunoquimioterapia sola. Al menos no es inferior. Los factores relacionados con peores respuestas post-trasplante son el número de tratamientos previos que haya recibido el paciente, que actualmente yo creo que todos van a hacer con inmunoquimioterapia, la quimioresistencia y la edad mayor a 60 años. El uso de rituximab en estadio indolente no parece influir en los resultados post-trasplantes, si bien no son conclusiones unánimes en todos los trabajos. Los pacientes naive obtienen mejores sobrevidas globales y sobrevidas libres de progresión. La transformación temprana versus la tardía pareciera alcanzar mejores resultados por el mismo motivo. Los pacientes más beneficiados serían entonces los que han sido los secuenciales, que han tenido una historia complicada de quimioterapias previas, exposición a rituximab y con el esquema de rescate no logran la remisión completa. En estos pacientes habría que plantearse consolidación con altas dosis o también habría que plantearse la modalidad en aquellos que además son jóvenes y son pacientes fit, si son pasibles de recibir trasplante halogénico, pero en su modalidad de intensidad reducida. Y en aquellos pacientes que no han podido movilizar stem cells o han sido también muy tratados y persisten con enfermedad quimiorrefractaria, ellos también debieran ser trasplantados, pero no en la modalidad autólogo, sino en la modalidad halogénica con intensidad reducida. Como dijo la doctora recién, el tratamiento debe ser individualizado porque no hay guías prácticas basadas en estudios randomizados que avalen una práctica u otra. Y los temas a definir son los siguientes. ¿Cuándo es el mejor momento para trasplantar a los pacientes? ¿A qué pacientes se van a beneficiar con el trasplante? Y si elegimos la modalidad halogénica, ¿qué acondicionamiento es el ideal? Y nada más. Ya estamos. Gracias. Bueno, estamos casi en horario. Yo no sé si, mientras se va preparando el doctor Fernández, si alguien quiere hacer una pregunta, incluyo a la doctora Cugliari y a la doctora Miodowski, que previo al café no podemos hacer las preguntas. Si hay alguna pregunta, porque ahora se va a preparar mientras el doctor Fernández para algunos casos clínicos. Sí, mire, yo no sé si no escuché, pero los trasplantes, ¿lo hacen todos en remisión completa con tratamiento de rescate? Acá está. Esto es, por ejemplo, la serie canadiense que reportó los trasplantes autólogos. Ellos dijeron, justamente uno de los bias que tenían que la mayoría de los pacientes habían ido en remisión parcial o remisión completa, que habían demostrado quimiosensibilidad. Por eso también dicen, será por este motivo que los trasplantes autólogos han mostrado mejor resultados que la inmunoquimioterapia sola. El porcentaje de pacientes que han tenido enfermedad estable ha sido mínimo en todos los trabajos que han comparado. La mayoría tenía quimiosensibilidad.
Claro, pero eso hace muy difícil la interpretación de los resultados, Claro, exactamente. evidentemente. Sí, exactamente. Porque si uno tuviese una recaída de un linfoma difuso de células grandes, en realidad lo que exige es evidente quimiosensibilidad y obtener remisión Exactamente. completa si quiere tener buenos resultados. Si no, realmente uno ya sabe que Exactamente. los resultados van a ser malos. Entonces, interpretar esto a mí me Sí. resultó medio difícil, ¿no? Sí, y ellos, justamente una de esas objeciones que hay es que la obtención de conclusiones es muy difícil y que en estos pacientes que mantienen aparentemente esta buena respuesta es porque han sido quimiosensibles, ¿no es cierto? Bueno, ahora el doctor Diego Fernández nos va a presentar un caso clínico del Instituto Rofo y bueno, le agradecemos la colaboración de la doctora Marisa Márquez. Bueno, buenas tardes. Voy a comentarles un caso del servicio. Se trata de una paciente de 62 años, extabaquista, con un antecedente de un linfoma folicular del 2009, sin mucha información al respecto, ya que estaba diagnosticada en otro instituto. Lo que sabemos es que era un folicular de estadio 1AE con compromiso intestinal y donde se decidió observar a la paciente sin tratamiento. Un año después, en el 2010, evoluciona con dolor abdominal y pérdida de peso de más de 10 kilos en 2 meses. Y con una tomografía, que no puedo mostrar las imágenes acá, tenemos el informe con un engrosamiento mucoso, intestino delgado y conglomerados adenopáticos mesentéricos y retroperitoneales. Se realizan 2 punciones guiadas por TAC y no se logra un diagnóstico, solo un material con tejido fibrino adiposo. Por lo cual consulta al instituto, al ROFO, y se presenta con un dolor epigástrico más pérdida de peso que comenté previamente, en progresión, con deterioro del estado general, y al examen físico presentaba una tumoración voluminosa en epigastrio y hipocondrio izquierdo, y con un laboratorio con los datos positivos, una anemia y plaquetopenia leve y una LH aumentada. Se realizó una nueva tomografía en la cual se visualizaban formaciones ganglionares a nivel de cuello y tórax y una masa densa intraabdominal retroperitoneal con infiltración de yeyuno, con adenopatías periaórticas y mesentéricas, más esplenomegalia homogénea. En pelvis también teníamos adenopatías ilíacas e inguinales y se realiza una veda que no informa lesiones y una BCC con diverticulosis colónica. Con esto se realiza una biopsia laparoscópica de una adenopatía retroperitoneal y informa la misma una infiltración por células linfoides de pequeño tamaño con núcleos irregulares y escaso citoplasma que se disponen configurando nódulos confluentes y adoptando configuración difusa, las cuales no estaban, por lo que informa, en transformación con esta marcación, y el diagnóstico daba un linfoma folicular grado 1 con áreas difusas, con un patrón mixto folicular y difuso. En la biopsia de médula ósea, al hacer la estadificación, lo que se encuentra es un linfoma difuso A grandes B con un 30% de infiltración, por lo cual se llega a la conclusión de que es un linfoma folicular transformado, estadio 4B, SE, con un IP3. Se decide hacer tratamiento de primera línea con el esquema de RCHOP por 6 ciclos, con una buena respuesta post-tercer ciclo, y se realiza un PET de fin de tratamiento en la cual se observan, ahora muestro la imagen, persistencia de elementos lateroaórticos y izquierdos y conglomerados mesentéricos sin captación, pero una nueva adenopatía que tenía a nivel retroperitoneal, que ahora muestro la imagen de 8 milímetros con SV 2,8. La médula ósea se realiza nuevamente sin infiltración y se decide iniciar mantenimiento con rituximab. A los 6 meses se realiza, digamos, un nuevo PET para hacer un estudio de comparativo y se observan que hay imágenes nuevas, las cuales, esta es la imagen que les mostré previamente, que es a la remisión, digamos, al post 6 ciclos de RCHOP. Y acá podemos observar a los 6 meses que hay nuevas imágenes retroperitoneales. Y acá también podemos ver con una imagen también, 2 imágenes axilares que son de SV muy bajo, la cual no fue informada por el estudio, pero que se puede ver que son levemente positivas. Lo que se interpreta con esto es una progresión de la enfermedad, por lo que se decide hacer una segunda línea con REYA por 2 ciclos
y un nuevo PET de fin de tratamiento, lo cual puede verse acá que hay acá estaba la positividad en la progresión y acá vemos que remitieron las imágenes. Con esto se decide hacer una consolidación con trasplante autólogo, se realiza en enero de 2013 con el régimen condicionante BIM, luego se continúa controlando a la paciente y se observa que ante una evolución clínica favorable con dolor abdominal y descenso de peso, se repite un PTC, donde se observa enopatías a nivel cervical posterior izquierdo, retroperitoneo, mesenterio, hilo esplénico, con un SV alto de 10 y otra con un SV de 9,8. La imagen acá que puede rescatar es esta, la cual tenía un SV alto, por más que no se puede ver bien la masa. Y vamos a tener una imagen axilar acá con un SV muy bajo, pero lo que se pudo hacer es biopsiar esta adenopatía retroperitoneal y observar que había una infiltración por células linfoides B con un fenotipo linfoma folicular, la cual por el material no se pudo, digamos, determinar el grado histológico. Lo que se interpretó fue una recaída folicular post-trasplante y se decidió realizar un esquema quimioterápico de RMINE por 6 ciclos, el cual tuvo una buena respuesta post-tercer ciclo y con una remisión completa al fin del tratamiento. Se decidió volver a utilizar el mantenimiento con rituximab y actualmente la paciente, después de 1 año y medio de este mantenimiento, sin evidencia de progresión nodal, evoluciona con pancitopenia progresiva, con hematolito 33, glóbulos blancos 1800, plaquetas 47.000, se descartan causas secundarias, se realiza una nueva biopsia de médula ósea, en la cual no hay compromiso clonal en la misma, pero sí cambios displásicos mielolitroides, hipoplasia megacariocítica, con un citogenético con una monosomía del cromosoma 3, la citometría de flujo no evidenciaba compromiso nuevamente, y se interpreta como un sistema mielodisplásico secundario a quimioterapia, con un IPSS de muy alto riesgo. Con esto se decide iniciar primeramente con EPO y factores estimulantes de colonias, no tiene respuesta a la misma, evoluciona con alto requerimiento transfusional de glóbulos rojos y plaquetas, por lo que se decide iniciar tratamiento con azacitidina. Actualmente a la fecha recibió 7 ciclos con disminución de requerimiento de glóbulos rojos y sin transfusiones de plaquetas y con este laboratorio. Yo lo que voy a hacer es dejar esta diapositiva, la cual quiero como resumir, porque son varios esquemas quimioterápicos de cómo fue evolucionando la paciente y dar lugar a la discusión. Paso. ¿Está abierta la diapositiva? Sí, está diapositiva cargada. Acá, ¿no? Ah, acá, perdón. ¿Cuál sería? Esta otra Marcos. ¿Lo dejo acá? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en especial a las doctoras que me han invitado y estar en este panel, que realmente han tenido unas disertaciones excelentes. Y la verdad que ahora, después de todo lo que escuchamos, nos llega entrar en la vida real. ¿Qué es lo que pasa con la vida real y qué pasa con los pacientes que nosotros vemos todos los días? Y la verdad que el caso que eligieron ya es un caso complicado de inicio porque no es un linfoma folicular común, sino que vemos que es un linfoma folicular extranodal. Entonces, si nosotros hablamos de linfomas foliculares, que es la primera situación en la que nosotros nos planteamos, ¿cuántos de los foliculares son extranodales? Solamente el 25%. Pero aparte es un folicular de íleon. Entonces es un folicular de intestino delgado y eso nos lleva, porque es una paciente que llega con el concepto de que es un estadio 1AE. Entonces, cuando nosotros estadificamos un paciente, justamente cuando tenemos que tomar una decisión terapéutica, porque dijimos que los tratamientos son individualizados, tenemos que tener muy claro el panorama de situación ante qué paciente nos estamos enfrentando. Y realmente, si hay algo difícil de estadificar, es un linfoma de íleon, porque son pacientes, el intestino delgado no nos gusta a nadie tener pacientes con compromiso de intestino delgado porque son pacientes que no son accesibles a las endoscopías, que habría que hacerles siempre una endocápsula porque tienen localizaciones múltiples.
digamos, son pacientes difíciles como para poder decir que es un estadio realmente localizado. Por otra parte, al ser extranodal, siempre tenemos que tener en cuenta la certeza de que no tiene infiltrada la médula, porque nos pasa con mucha frecuencia en el hospital, que recibimos muchos pacientes con linfomas extranodales, que la médula ósea no se hace. Y la médula ósea no se hace y los extranodales en general tienen hasta un 40% de infiltración de la médula ósea, y eso hace que los estadios localizados muchas veces son mal interpretados porque el paciente no fue debidamente estudiado. Es decir, por otro lado, los linfomas de Ilion, si bien los linfomas foliculares de Ilion que estén tan localizados, habitualmente tienen un comportamiento muy indolente. El 96% de los casos tienen comportamientos indolentes. Hay un trabajo de Benani del grupo italiano que evaluó justamente los linfomas de intestino delgado, los foliculares de intestino delgado, y ven de que si bien tienen recaídas recurrentes, no tienen un comportamiento demasiado agresivo. Esto, digamos, para decir, bueno, estábamos ante un 1EA realmente, y después viene lo que le pasa a la paciente en realidad, que es lo que solemos ver nosotros también en el Hospital María Curie, que los pacientes empiezan a progresar y llegan realmente en estadios muy avanzados, porque esta paciente tuvo un comportamiento muy tórpido, con masas en retroperitoneo, y digamos, la frutilla del asunto es la biopsia de médula ósea, donde tenemos un difuso de células grandes, y ahí sí podemos decir que es un linfoma folicular transformado, porque tenemos linfoma folicular de inicio más una biopsia de médula ósea con 30% difuso de células grandes, y entonces podríamos decir que entraría dentro de la categoría de los linfomas foliculares con transformación secuencial, es decir, fue primero un linfoma folicular y después desarrolló la transformación. Hay pacientes donde simultáneamente diagnosticamos ese fenómeno, que tenemos a lo mejor un ganglio con una histología y otro ganglio con otra histología, pero eso no es lo mismo que tener en el mismo ganglio las dos histologías, que fue lo que hoy se estuvo discutiendo y que tiene que quedar claro. En este caso es muy claro porque la paciente tenía folicular de inicio y después recae con un infiltrado de médula ósea con un difuso de células grandes. ¿Qué nos planteamos nosotros en el equipo nuestro y qué es lo que dice la bibliografía con respecto a la presencia de una infiltración de médula ósea en un linfoma folicular transformado que tiene difuso de células grandes en la médula? En ese caso, por lo menos, si bien estoy en total de acuerdo con el tratamiento inicial, que fue RECHOP, porque era una paciente que no había recibido tratamiento, que se decidió expectar, ese sería el tratamiento elegido, pero yo me hubiese planteado hacerle una punción lumbar, por lo menos, y hacer una citometría del líquido cefalorraquídeo para descartar que no vaya a tener infiltrado el sistema nervioso central, porque aparte tenía masas en retroperitoneo, si bien eran de linfoma folicular, pero tienen un Ki67 de 60%, que es otra cosa que llama un poco la atención. Hubiésemos esperado que para un folicular grado 1 ese Ki67 estuviera un poquito más bajo. Entonces nosotros estamos haciendo profilaxis intratecales en los pacientes que tienen linfoma difuso de células grandes en médula en forma discordante. Por otro lado, el tema del trasplante. Y el tema del trasplante, como vimos recién, la doctora, no tengo mucho más para agregar en cuanto a las posibilidades de trasplante, pero realmente en estos linfomas secuenciales prácticamente serían los únicos que parecen tener un beneficio un poco más claro con el trasplante autólogo en primera. Si bien es una cosa que está muy discutida, aquellos pacientes que alcanzan remisión completa después del tratamiento podrían ser candidatos y serían los únicos que se beneficiarían con una sobrevida global que es de 60% para aquellos que reciben trasplante autólogo versus un 40% de aquellos que no lo reciben. Entonces, en este caso, nos podríamos llegar a plantear la posibilidad de que hiciera un trasplante de médula ósea en primera, con todas las habilidades del caso, porque los trabajos son muy contradictorios unos con otros.
El punto del mantenimiento. El punto del mantenimiento en un linfoma folicular transformado es un tema muy ríspido y que en realidad parece más relacionado a la tranquilidad del hematólogo que a la necesidad del paciente. Porque ninguno de los algoritmos de tratamiento lo incluyen como tal y justamente la doctora Montoto en ASH comentó que el mantenimiento se podía usar, sí se puede usar y está escrito también en Blood, pero que en realidad no está probado que tenga ningún beneficio y que podría controlar el clon del linfoma folicular remanente. Lo pone entre comillas y no le pone cita, como diciendo, esto es un comentario, nada más. Así que creo que el rol del mantenimiento, yo en mi opinión, yo no le hubiese hecho mantenimiento a esta paciente y hay que tener en cuenta la toxicidad que suma el mantenimiento, porque realmente no voy a denostar al rituximab, pero si estamos discutiendo mantenimiento sí o mantenimiento no en los foliculares, en un paciente que tiene un transformado, el tema del mantenimiento es todavía más discutible y si el paciente tiene complicaciones, sería realmente algo que no queremos tener. Y después la presencia de este cierre, que es un cierre que lamentablemente estamos teniendo cada vez con más frecuencia, porque cuantas más líneas de tratamiento tenemos, más posibilidades tenemos de actuar, más capacidad tenemos de seguir tratando a nuestros pacientes, pero el límite muchas veces nos lo pone la médula. La médula es el límite que nos dice basta, y seguimos con los tratamientos, y nosotros decimos, hay una nueva droga y vamos a ponerle esto, y llega un momento en que la médula dice, basta, yo hasta aquí llegué y no podemos seguir adelante, o por las citopenias, o por la displasia, o por la leucemia aguda. Yo tuve una paciente, no sé si está el doctor Gumiski acá, tuve una paciente que tuvo un folicular transformado, que mientras esperaba el autotrasplante hizo una leucemia aguda. La reindujimos y fue a un haplo, y vivió 2 años más. Bueno, algunos dicen que eso prácticamente es ensañamiento terapéutico, pero es discutible. El síndrome mielodisplásico que desarrolla esta paciente podría estar encuadrado dentro del grupo de lo que se llaman, que la WHO define como las neoplasias asociadas a tratamientos de quimioterapia. Y justamente son realmente de mal pronóstico. Pero en especial en los linfomas, en aquellos pacientes que han sido sometidos a trasplante, el riesgo de mielodisplasia y leucemia aguda aumenta casi en un 30% durante los primeros 5 años. Y es la causa más frecuente de muerte no relacionada a la recaída de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros mandamos a un linfoma a trasplante, tenemos que tener en cuenta que este riesgo existe. Si bien muchas veces es la mejor opción terapéutica, realmente este riesgo existe y lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto al tratamiento de la mielodisplasia, bueno, supongo que acá hay, en el auditorio hay muchos expertos en mielodisplasia, pero creo que ya después de 7 dosis de azacitidina, sin respuesta, a lo mejor me plantearía o seguir con paliativo, o intentar con talidomida, o ver si tiene algún rol la lenalidomida, si bien no es un 5Q menos, pero bueno, ya entraríamos en un terreno de una cosa totalmente artesanal en una paciente que tiene chances muy limitadas y el pronóstico es muy malo. Así que, bueno, ese sería mi comentario. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer una consulta. Digamos, a mí no me queda mucha duda de que en un paciente con un folicular transformado, que yo, por ejemplo, le hice un tratamiento cuando era un linfoma folicular y ahora recae con transformación y yo le voy a hacer un protocolo de rescate, no me queda mucha duda de que si ese paciente demuestra quimiosensibilidad lo tengo que trasplantar. Donde me parece que es un terreno más pantanoso es en ese paciente virgen de tratamiento que recae con una transformación y que yo, digamos, le hago un tratamiento con inmunoquimioterapia convencional como para un difuso de células grandes,
digamos, ese es el paciente en el cual uno me parece que es más difícil tomar la decisión acerca de si realmente ese paciente se beneficia con una consolidación con un trasplante o uno podría expectarlo, digamos, ¿no? Y en eso es lo que un poco se mostró, porque en esa serie que mostró Luciana del grupo, creo que era el grupo danés, digamos, donde muestra el beneficio en los pacientes secuenciales, en realidad tampoco estaba discriminado cuántos de ellos eran pero había pacientes tratados, no tratados, con rituximab, sin rituximab. Claro, entonces, si no discriminamos, digamos, si era una primera línea o una segunda línea, es difícil sacar la conclusión. Yo creo que es un interrogante que queda abierto. Totalmente abierto. Es claro. una posibilidad en una paciente que tenía alta carga tumoral. Yo no digo que seguro lo hubiese mandado a trasplante, pero que es una posibilidad después de todo, porque todo este berenjenal de las indicaciones de trasplante. Seguro. ¿Mandarías a trasplante sin remisión completa? No, yo no lo mandaría a trasplante sin remisión completa. Trataría de obtener, yo creo que en este caso por la evolución que tiene, porque la diferencia que hay entre un difuso de células grandes y un folicular transformado es que el folicular transformado tiene un patrón de recaídas que es casi parecido al folicular común. Porque lo que vemos habitualmente, que eso lo vemos en los pacientes que tenemos con folicular transformado, es que no tienen el comportamiento, el linfoma difuso de células grandes resistente, vive o muere, pero progresa y cuando es resistente no tiene salida. En cambio, en los foliculares los rescatamos un poquito, mejoramos un poquito la situación, pero inexorablemente vuelven a recaer. Son sensibles a pesar de que hacen masas, los tratamos, pero a los pocos meses recaen. Y por eso todos recaen intramantenimiento, porque seguramente todos tienen experiencia de algún folicular transformado que le puso el rituximab, porque en el esmero uno se desespera y sigue tratándolo y le pone rituximab. Y habitualmente a los 6 meses, 6, 8 meses, el paciente está de nuevo con enfermedad. Entonces, si realmente no alcanzan remisión completa, no sé si se beneficiarían realmente con el trasplante. La pregunta es esta. Como bien ya dijeron ustedes, generalmente los linfomas foliculares de intestino tienen muy buen pronóstico y si uno ve los escasos casos que hay publicados en la literatura, algunos esperan, otros hacen el tratamiento. Te quería preguntar porque hay algo que siempre tener en cuenta, porque no sé si uno debería dar en estos casos la extensión del linfoma y la profundidad yo no sé si ese dato ustedes lo tienen, un poco como para marcar alguna diferencia con respecto a la agresividad, cosa, no sé si tiene nada que ver con esto, pero es interesante que siempre en la clasificación de los linfomas, la extensión y la profundidad debe ser tenido en cuenta porque la profundidad indica mayor agresividad. Yo no lo he visto, ni lo he escrito, ni lo he leído, pero es algo que a tener en cuenta. Lo que sí está escrito es que, por ejemplo, por eso decía yo que hay que hacer una estadificación muy fina en estos pacientes, porque una cosa es que esté en ileo, otra cosa es que esté en duodeno, otra cosa es que esté en región cecal, otra cosa. Es decir, si toma tubo digestivo, hay que ver qué órganos de tubo digestivo está tomando, porque entonces ya no es un 1AE. Es decir, si tengo colon y tengo ileón y tengo que tener hechas las biopsias de estómago que corresponden, y bueno, ya ahí no es un estadio localizado. Asumimos que este paciente fue bien estudiado y bien localizado, pero por la evolución da la sensación de que probablemente tenía localizaciones múltiples o algún otro factor que se sumó. La doctora Tartas. Yo creo que no. Yo creo que la definición inicial es de 1AE por el suelo folicular de intestino. Y no creo que la profundidad, en el caso del folicular de intestino, sea extrapolable a otros linfomas, que estamos hablando de otra cosa. No, sí, yo digo no. En cuanto a los linfomas de células grandes de intestino, la posibilidad de que tenga otra área de transformación, eso existe, pero son rápidamente evolutivas. En general es una entidad definida como tal, por eso le pusieron 1AE, porque es el folicular de intestino sin demostración de otro sitio.
siempre he creído que esa es la clasificación de la OMS y eso es como está aceptado. Tal vez en el tiempo, más que la profundidad, la extensión del delgado, que ya sabemos que es tramposa, existe. Pero acá lo que está marcando otra cosa, mucho más grave, es que, y que es rara, es que se transformó en la médula ósea. Y eso es lo que tenemos demostrado. Todo lo que vamos a hacer después tiene que ver con eso. Y lo que vamos a tratar de controlar con el mantenimiento, obviamente, no va a ser, porque ya está demostrado que RECHOP, mantenimiento en células grandes, no sirve. Entonces, eso no sirve para nada. ¿Uno puede querer dar mantenimiento? Sí puede. ¿Para qué? Para lo que dijo Marisa. Controlar células pequeñas B, sí puede. Pero una vez que se transformó, eso es un hecho muy difícil. Y lo que ha marcado el mal pronóstico ha sido, lamentablemente, con una buena intención de tener sobrevida libre de enfermedad, por lo menos clínica, fue la serie de tratamientos a los que fue sometido, con lo que termina con una mielodisplasia, que es lo que pasa. Pero no creo que la profundidad en el folicular de intestino tenga el mismo sentido que en un células grandes y lo que uno extrapola. No es así. Por eso se lo considera un linfoma casi in situ. Esa es la consideración. A lo mejor, con el tiempo, habrá otros estudios moleculares que discutan esta definición de folicular in situ. En función del tiempo vamos a dar paso al segundo y último caso clínico. Bueno, mi nombre es Luciana Melillo, yo soy médica de planta del Instituto Roffo. Este es un caso de un linfoma folicular transformado durante el embarazo. Es una paciente femenina de 41 años que inicia su enfermedad con un cuadro de abdomen agudo por obstrucción intestinal en la semana 20 de gestación. En esa oportunidad se realiza una laparotomía exploradora y se reseca una lesión tumoral intestinal ilial y adenopatía regional. La anatomía patológica informaba a nivel de intestino un linfoma MALT intestinal y a nivel ganglionar un linfoma difuso de células grandes B. Se deriva del servicio de hematología y como antecedente de importancia la paciente había presentado una adenopatía axilar derecha patológica en el primer embarazo, si este era su segundo embarazo, que había sido hacía un año. En ese momento se había hecho una punción biopsia que mostraba cambios inespecíficos y se había desestimado ese cuadro. En el momento que se recibió la paciente no presentaba nada significativo a nivel ni del examen físico, solamente una anemia leve. La biopsia de médula ósea resultaba normal y se hizo una resonancia magnética que no mostraba lesión demostrable. Se hicieron las revisiones de los tacos de esa cirugía y se revisó la punción ganglionar inicial. A nivel de intestino se informa un compromiso de la pared intestinal por linfoma folicular y a nivel de la adenopatía un linfoma difuso de células grandes B. Y, para sorpresa en ese momento, la revisión de la punción inicial muestra también infiltración por linfoma folicular. Se interpretó el cuadro como un linfoma folicular transformado con compromiso extranodal en tubo digestivo y la paciente rechazó tratamiento a pesar de que estaba en el segundo trimestre de embarazo, solamente aceptó hacer corticoides como tratamiento antilinfoma y para maduración pulmonar fetal a la espera de adelantar la cesárea. Se hicieron controles periódicos y que no evidenciaron progresión. Y se hizo una cesárea en la semana 34, un recién nacido con peso adecuado normal. Se hizo a las 48 horas de la cesárea, se le hizo un PET y 2 días después hace un cuadro de obstrucción intestinal con lesión intestinal que provoca invaginación intestinal y obstrucción en la zona cecal, que coincidía con el área hipermetabólica y voluminosa que se demostraba en el PET que se había realizado 2 días antes. Se realizó en esa oportunidad una hemicolectomía derecha y la anatomía patológica posterior mostró compromiso intestinal por linfoma. Se realizó una primera línea RCHOP, con intención de hacer un trasplante de consolidación. La tomografía de control interino no mostraba particularidades y se completaron 6 ciclos. Había una respuesta, había quimiosensibilidad, así que se completaron 6 ciclos.
se hizo un PET de fin de tratamiento que mostraba una pequeña zona de hipercaptación con SV mayor a 7, que no se evidenciaba en la TAC. Intentamos conseguir las imágenes, pero bueno, hicimos el intento, pero no fue posible. Y en ese momento, bueno, la duda era si estábamos frente a una enfermedad refractaria versus un falso positivo del PET. El planteo era que había que, digamos, hacer una exploración para obtener una anatomía patológica que pudiera confirmarnos estas dos posibilidades, y dado que la paciente ya había sido sometida a 3 cirugías anteriormente, se asumió como una refractariedad y se decidió quimioterapia de rescate seguida de trasplante de médula ósea. La segunda línea que se realizó fue una R-JAB, que se hicieron 2 ciclos, presentó como toxicidad leucopenia tardía después del segundo y con mucositis severa, y se hizo un PET de restadificación que mostraba una imagen de 2,5 centímetros con un SV de 7.8 yeyunal y una adenopatía acercada al centímetro con un SV de 3. Similar a imagen observada en el PET-TC, digamos, no quedaba claro si era la misma que habíamos visto en el PET anterior. Nuevamente el planteo obligaba, digamos, a hacer una confirmación histológica como para terminar de definir qué es lo que estábamos viendo en las imágenes, y surgían estos dos interrogantes, digamos, por un lado a favor de la cirugía y por otro lado en contra. A favor de la cirugía nos permitiría confirmar el estatus de la enfermedad, descartar un falso positivo del PET y a la vez un debulking quirúrgico. Pero en contra de la cirugía teníamos el antecedente de digamos, 3 cirugías abdominales en poco tiempo, la necesidad de explorar todo el tubo digestivo y el riesgo de un hilio posoperatorio prolongado. Finalmente, digamos, la discusión que se planteaba era si estábamos frente a una enfermedad refractaria o estábamos frente a un falso positivo por el PET. Por un lado, sí, la confirmación histológica requería la parotomía en una paciente con múltiples intervenciones previas, y ya que era una lesión que no era accesible a través de otros métodos, por ejemplo endoscópicos, y los planteos eran, por un lado, si era falso positivo y la paciente estaba en remisión, la intención era hacer un trasplante de consolidación. Ahora, si realmente era positivo, confirmábamos persistencia de enfermedad, la opción era hacer una tercera línea seguida de trasplante o directamente un trasplante, digamos, como rescate. Por otro lado, digamos, si no confirmábamos histología, se asumía como persistencia de enfermedad, y las opciones, en definitiva, eran también parecidas, porque era trasplante versus tercera línea seguida de trasplante. Finalmente, la paciente, digamos, como el criterio decidió no operarse. Ella tomó muchas decisiones, de haber sido muy difícil todo lo que pasó a esa paciente, y realizó un trasplante con rápido engraftment y con movilización con Plerixafor, y el PET post-AMO fue negativo. Posteriormente se hizo un mantenimiento con rituximab, que fue suspendido precozmente por una leucopenia prolongada, y actualmente la paciente lleva ya 5 años de remisión completa post-trasplante. Con su bebé, que ya tiene como 8 años. Sí. Ah, bueno. Ya tiene como 8 años. Sí. A ver si podemos ponerla. Ahí va la grabación. Ah, porque tenés la... Gracias. Le fue bárbaro. Bueno, acá, digamos, mientras yo había hecho un pequeño... los ítems a discutir. Yo creo que, bueno, acá le sumamos a lo anterior, porque también tenemos un linfoma de intestino delgado, le sumamos el embarazo. Que, es decir, en la estadificación inicial corren todas las generales de la ley de lo que habíamos hablado hasta ahora, que sin duda el hecho de que sea un linfoma de intestino delgado complica, pero es una paciente donde cuando revisamos la anatomía patológica inicial, en realidad nunca fue un extranodal al inicio, sino que en realidad tenía su localización nodal axilar, y que al revisar, que nos pasa con muchísima frecuencia en los centros que recibimos pacientes, donde viene como hipertrofia folicular reactiva o ese tipo de cosas, que los patólogos que no son avesados no hacen los diagnósticos. Por eso es tan importante tener un patólogo confiable.
porque realmente es una cosa que nosotros vamos a actuar en consecuencia de lo que el patólogo nos informa. Así que en este caso es una paciente que se embaraza intralinfoma folicular y que no sabemos exactamente cuál era su situación real con ese linfoma folicular. La presencia de una transformación, digamos, en este caso también es secuencial porque teníamos el folicular inicial y tenemos el difuso de células grandes en el ganglio que se toma en la biopsia abdominal. La paciente decide no tratarse. En realidad, actualmente la tendencia es que después de las 13 semanas de embarazo, las pacientes pueden ser sometidas a esquemas de quimioterapia estándar y que no se ha demostrado, Elsen, de un grupo cooperativo estadounidense demostró que no hay ni mayor cantidad de cesáreas ni mayor cantidad de partos prematuros en aquellas pacientes en donde se decide esperar o en aquellas pacientes que se decide hacer esquemas de quimioterapia. Las mayores experiencias son para el linfoma Hodgkin, porque por la edad, la asociación de linfoma con embarazo se ve más en enfermedad de Hodgkin. Pero en realidad el linfoma es el cuarto cáncer asociado al embarazo, así que lo tenemos que tener en cuenta como una cosa que es un desafío que se nos puede plantear. Por otro lado, en este caso vemos todo el tema de la sucesión de PETs y los valores que tenemos de PET en las distintas situaciones. Acá se plantea que se le hizo un PET 48 horas después de una cesárea. En lo personal, realmente yo no sé si hubiese hecho un PET 48 horas después de una cesárea en una paciente que aparte tenía una cirugía abdominal reciente porque había tenido la complicación con el diagnóstico del linfoma, porque en realidad la posibilidad de falsos positivos y con una localización en tubo digestivo y con una cirugía para ese tubo digestivo, la posibilidad de falsos positivos es muy alta y a lo mejor la tomografía computada nos hubiese dado, probablemente yo me hubiese guiado más por la tomografía que por el PET, si yo tuviese que tomar alguna decisión en esta paciente, porque las áreas calientes que voy a ver en el PET pueden ser tanto linfomatosas como inflamatorias. Y en cambio la tomografía computada va a ser una cosa que va a ser más despojada en cuanto a su aspecto en la parte inflamatoria, si bien puede tener adenopatías asociadas y demás. Después hay otro planteo que se hace con el PET, que es cuando la paciente tiene 2 PET, en el primer lugar se interpreta como progresión de enfermedad, no se hace biopsia y después sigue teniendo los mismos ganglios, después del ISHAP, sigue teniendo los mismos ganglios con el mismo SUV y en ese caso se vuelve a interpretar como enfermedad refractaria y deciden llevarla a trasplante. En el medio donde yo me muevo, en realidad, no hubiese tenido la posibilidad de llevarla a trasplante inmediatamente porque hubiese sido una decisión que hubiese tenido que diferir, porque probablemente esta paciente tuvo acceso rápidamente al trasplante, porque es una paciente que si yo interpreto que está con actividad de enfermedad y todos sabemos que los pacientes que son refractarios a esquemas de segunda línea queman rápidamente etapas, a lo mejor yo me hubiese planteado una tercera línea hasta poder llevarla al trasplante. De hecho, ese trasplante a la paciente la benefició y si hace 4 años que está en remisión completa, bienvenida sea la decisión terapéutica tomada en ese momento. Pero realmente para nosotros es muy dificultoso cambiar una tercera línea por trasplante en un paciente que no está en remisión completa. En un paciente con un difuso de células grandes, con un linfoma folicular transformado, que no está en remisión completa, que tengo que tomar la decisión. Si bien el SUV es un SUV bajo, porque es un SUV de 7, es decir, parece más el SUV del folicular que del clon transformado. Pero en realidad yo creo que ese sería un punto discutible. Y con respecto al mantenimiento, más de lo que habíamos hablado antes. Creo que no tendría un rol y menos post-trasplante, digamos, en esta paciente, porque
en realidad no creo que se beneficiaría, no está probado que se beneficien con el mantenimiento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo les agradezco a todos los disertantes la claridad y la calidad de las charlas y a Silvana por darme la oportunidad de estar acá. Así que, bueno, muchas gracias. Así cerramos el módulo 3. Gracias. Gracias, hermoso. ¿Estamos viendo horario? ¿3 horas? Ya son 1:30. Sí. Bueno, llegamos al final de una intensa jornada, llegamos a horario, cosa que pensamos que no iba a ocurrir. Y bueno, llegando al final, lo que nos resta hacer es agradecer, en primer lugar, a todos ustedes, a los que están acá, a los que se conectaron por YouTube, especialmente a los que vinieron de lejos por dejar sus casas, sus familias, sus trabajos por un día y acompañarnos para poder aprender todos juntos hoy. Un agradecimiento al personal de los 3 servicios de hematología que conformamos el plantel organizativo de esta jornada por el trabajo de todos. Un agradecimiento también a todos los disertantes y a todos los expertos invitados para los 3 módulos, realmente engalanaron esta jornada. Hoy estábamos dándonos cuenta recién que tenemos la presencia en una única jornada de 3 expresidentes de la Sociedad Argentina de Hematología, de nuestra actual presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología. Y bueno, para nosotros es un particular honor que la sociedad nos haya dado la posibilidad de hacer esta primera jornada aquí en esta sede. Agradecemos entonces a la SA, al personal técnico, al personal de secretaría que nos ayudó también durante toda la jornada, y un agradecimiento también muy especial al Laboratorio Raffo, en la persona de Mónica, de todo su equipo, especialmente en la persona de María Florencia, que nos estuvo aguantando durante largas cadenas de mails en estos últimos meses, y sobre todo me aguantó a mí, así que te lo agradezco especialmente. Y bueno, a todos muchas gracias, pero nos quedaba hacer un último agradecimiento, más que un agradecimiento, un reconocimiento. Estas 3 instituciones que armamos esta jornada hoy queríamos agradecer mucho y reconocer a alguna o algunas de las personas que habían sido importantes para cada uno de nuestros servicios. Así que vamos a hacer un reconocimiento especial, cada una de las instituciones, a la o las personas que se consideran que han sido relevantes su labor en el servicio de hematología de esa institución. Voy a darle paso en primer lugar a la gente del Hospital de Clínicas, José de San Martín, Francisca. Bueno, para nosotros, el servicio de hematología del Hospital de Clínicas nos resultó muy difícil homenajear a una sola persona, ya que nuestro servicio tiene una trayectoria de muchos años. Y la decisión, finalmente, de toda la división fue homenajear a los 4 últimos jefes del servicio, que desde el año 86-87 hasta el año 2014 fuimos unos privilegiados en haberlos tenido, que en orden cronológico de mandato, inicialmente estuvo el doctor Sánchez Ábalos, luego el doctor Carlos Barros, el doctor Rafael Calahonra y la doctora María del Carmen Curuchet. Hoy nos acompañan el doctor Calahonra y el doctor Sánchez Ábalos. Todos los hematólogos del servicio
los que se formaron y migraron y aquellos que todavía continuamos en el servicio, somos lo que somos por estos 4 jefes. Y queremos agradecer al doctor Sánchez Ábalos por haber participado activamente en las jornadas y lo invito al doctor Longoni a que venga acá conmigo, porque tanto él como yo en particular queremos agradecer al doctor Rafael Calahonra por haber sido el mentor y fundador de la unidad de trasplante de médula ósea de nuestro hospital, que es la unidad de trasplante de los hospitales universitarios dependientes de la UBA, también ser el mentor de la unidad de citometría de flujo y de hemostasia de nuestro servicio, y también agradecerle por haber venido, porque sabemos que le cuesta mucho acercarse, y realmente agradecerle al doctor Gutiérrez que hizo el esfuerzo de traerlo. Y queremos homenajearlos con al doctor Calahonra, si puede venir, al doctor Sánchez, con esta placa, en nombre, o sea, a ustedes dos, a los 4. Bueno, esta placa engalanará nuestro servicio y quedará nuestro servicio en un lugar especial para que todos sepan quiénes fueron también nuestros mentores. Muchas gracias. Bueno, le toca ahora el turno al instituto, a la NARI. Realmente han sido muchísimos los hematólogos que han contribuido y que contribuyen hoy a la hematología del instituto. Realmente, como vemos, hay muchísimos nombres realmente de lujo y hay muchísimos a quien homenajear. Al doctor Sánchez Ábalos nos los ha disputado el Hospital de Clínicas. Así que hemos decidido hoy entregarle el reconocimiento a la doctora Felisa Molinas por su trayectoria, no solo a la hematología del instituto, donde ha contribuido muy significativamente, no solo a la hematología, sino a la esencia en sí del instituto, también por su contribución a la hematología del país en general, donde es y ha sido un referente en el mundo de las plaquetas. Creo que no hay quien no asocie plaquetas con Felisa, pero además de su contribución a la hematología, también ha contribuido a la investigación en Argentina en general. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, presidente de la Sociedad de Hematología, miembro fundador del CLAT, ha participado también en el grupo CAT, así que son múltiples los lugares donde ha participado. Y creo que uno de los mayores logros de Felisa ha sido poder combinar la actividad asistencial que desarrolló en el instituto con la investigación que siempre ha basado sobre el estudio de los pacientes. Entonces, esto que ahora está tan de moda y que se llama investigación translacional es algo que ella ha sido una precursora y que ha podido instaurar en el instituto. Y creo que aún hoy son pocos los servicios donde se combina realmente la actividad asistencial con la actividad de investigación. Me permito volver atrás para mostrar, se ve parcialmente, la pantalla es una lástima, pero bueno, acá veíamos a Felisa, que no está en esta foto, que se unió muy joven, poco después de recibirse al instituto, y la vemos junto a uno de sus grandes maestros, que es el doctor Alfredo Lanari. Acá vemos también a la doctora Tartas, en esta foto. Uno de sus primeros jefes fue el doctor Celani y también el doctor Sánchez Ábalos, quien, según tengo entendido, le incentivó a comenzar el estudio de las plaquetas.
Creo que este estudio ha sido sumamente fructífero. Felisa ha hecho numerosas contribuciones y publicaciones en revistas muy prestigiosas y ha formado su grupo, como acá vemos inicialmente. También está el doctor Nicastro. Y acá veíamos también al doctor Castro Ríos, quien participaba en una de las celebraciones que no han faltado a lo largo de los años. Lástima que está cortado, no sé por qué no se ve la mitad de la pantalla. Bueno, acá vemos, Felisa ha recibido numerosos premios, uno de ellos ha sido entregado en la facultad y la vemos acá acompañada con dos de sus amigos y colegas de hace muchos años del instituto, el doctor Finkelman, el doctor Cotsias, y lamentablemente no está la foto, pero sí en espíritu el doctor Barcat. Bueno, acá con sus grupos más actuales, a pesar de que las fotos realmente no fueron seleccionadas, la verdad es que vemos a Felisa siempre en un lugar central, y creo que esto no es casualidad, sino que realmente ha sido y es el eje del servicio. Nos ha dado un lugar a todos y creo que ha sentado las bases y los cimientos para que podamos seguir estudiando las plaquetas por mucho tiempo. Así que bueno, le voy a pedir a Felisa y también a Rosana Marta, que ha acompañado a Felisa durante muchísimos años, como diría Felisa, desde hace tiempos inmemoriales, para entregarle la placa. Y bueno, como obviamente no podía ser de otra manera, nosotros vamos a homenajear a la actual presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología, a nuestra queridísima jefa diaria. Hace algunos años nos abandonó, que no es así, pero bueno, se encuentra en un cargo más alto dentro de la institución, sin abandonarnos, siempre acompañándonos en todo lo que puede, con una tremenda generosidad. Yo simplemente voy a decir que todos los que estamos en el ROFO haciendo hematología estamos ahí porque Marta Serra estaba ahí. Así que te agradezco mucho toda la generosidad que siempre tuviste para con todo el equipo de hematología y hago un agradecimiento también particular. Algo. Primero quiero agradecer profundamente a todo mi equipo. Yo siento que es absolutamente inmerecido y que me queda re grande. Y yo sería sumamente injusta si no reconociera a los que fueron mis maestros. Y en esto quiero reconocer al doctor Héctor de María y al doctor Juan Sico, que estuvieron codo a codo y con los cuales aprendí esta maravillosa... me enamoré de esta maravillosa patología que son los procesos linfoproliferativos, así que mi reconocimiento en realidad va para ellos. Muchas gracias. Bueno, nada más, muchas gracias y que disfruten el fin de semana todos. Yo quiero decir dos hacer un palabras. comentario, sí. Desde mi lugar, hoy porque es mi cumpleaños, así que Feliz cumpleaños. lo comparto con todos la gente querida que está acá, desde un lugar de alumno del Instituto Lanari, de su última camada. Soy hematólogo por Tartas, por Sánchez Ábalos, Felisa Molinas, tanta otra gente que conocí en ese lugar. Con los años lo conocí a Calahonra, que es un querido amigo. Y bueno, nada, quería aprovechar este momento de agradecerles a cada uno de ellos y a todos los que no están acá, que nombraron a Finkelman, a Barcat, qué sé yo, no sé, se me ocurren tantos nombres de aquella época y de la actual, así que nada, agradecerles. Gracias por permitirme haber compartido la vida con ustedes. Gracias por el comentario. Y recién percibo, porque no lo había visto antes, así que pido disculpas, pero que cometí un error y que nos honra decir que hoy contamos con
más de 4 expresidentes de la Sociedad Argentina de Hematología acá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana, gracias por venir.